¿Qué tal, Anderson? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a esperar, por favor, unos minutos y comenzamos, ¿ok? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tengan todos muy buenas tardes. Voy a compartir el material por el chat y me confirman, por favor, si se me escucha correctamente bien y se ve mi pantalla. Buenas tardes, sí. Ok, genial, muchas gracias. Entonces, bueno, en esta sesión vamos a explicar un algoritmo de clasificación muy popular llamado, pues, árboles de clasificación. Y, y bueno, y en la segunda mitad digamos, terminado esta explicación de este algoritmo, vamos a tomar nuestra segunda evaluación. ¿Ya? La segunda evaluación para pues ver yo un feedback de cómo van avanzando en el tema de los modelos, ¿ok? Bien, en el enlace que les he compartido vamos a hacer una pequeña revisión sobre lo que se denomina árboles de decisión o también son denominados árboles de clasificación, ¿ok?
Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta sesión? Entender los conceptos básicos de cómo funciona un árbol, evaluar la precisión de un modelo basado en árboles de clasificación, optimizar la construcción de un árbol con algunos, tuneando pues lo que se denominan los famosos hiperparámetros de un árbol, interpretar las decisiones de cómo funciona el árbol, ¿ok? Bueno, acá yo, por ejemplo, para entender, vamos a hacer un pequeño ejercicio corto de simplemente, ustedes ven lo que se denomina dos columnas, ¿ya? Pero lo que yo explico en este ejercicio para dos columnas es lo que hace un árbol para una tabla de mayor cantidad de dimensiones, ¿ok? En este caso también tengo solamente 10 observaciones, ¿no? De acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, nosotros vamos a entender o voy a explicar cómo funciona un árbol utilizando solamente esta tabla pequeña, ¿ya? A ver, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿no? En este caso, estas dos variables son las que se van a denominar características o también le llaman features, ¿ya? Las características o features. Y en este caso, esta es la variable que yo quiero predecir. Yo quiero predecir, por ejemplo, si un alumno aprueba o desaprueba, pues, un curso cualquiera, ¿ya? En función, por ejemplo, aprueba o desaprueba, en función de, por ejemplo, su porcentaje de asistencias y en porcentaje, o digamos también en función de las horas de estudio, ¿ya? Por ejemplo, si quisiera ver cómo se comporta la variable en función de las horas de estudio, yo voy a borrar primero esto, porcentaje de asistencias, y me quedo solamente con esta variable, horas de estudio. ¿Qué es lo que hace un árbol, ¿no? Primero analiza una columna, eliminando las demás, y cómo funciona en función de esta clase. ¿Ok? Entonces, acá se hace para que trabajemos o entendamos cómo funciona el árbol en función de esta característica, vamos a hacer una pregunta. Por ejemplo, si las horas de estudio son menores a 15. Estamos haciendo una pregunta. Esta pregunta va a dividir a los datos, a estos 10 datos, en elementos que sí cumplen con la condición, o sea, que tienen horas de estudio menores a 15. En este caso, los que sí cumplen con la condición, sí, son los que están en este color, ¿no? Las que están coloreadas. Todos los que está coloreado, las horas de estudio es menor a 15, ¿no? 13 es menor a 15, todo esto es menor a 15. Y lo que no cumple, ya lo voy a colocar, por ejemplo, con este símbolo. Por ejemplo, esto que está en blanco, 25 no cumple, 30, 15, 23 no cumplen, ¿ya? Y las que no cumplen, pues vienen por este lado. Las que cumplen vienen por acá, las que no cumplen vienen por acá. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de ahora, sabiendo cuáles cumplen la condición y cuáles no cumplen, lo que vamos a hacer es contar la cantidad de elementos. Por ejemplo, al inicio, cuando teníamos todos los datos, teníamos la cantidad de elementos n igual a 10, porque 10 era la cantidad de observaciones totales. Los que sí cumplen van a ser estos que están en color, y los que sí cumplen son 6 observaciones. Si yo tengo 10 y cumplen 6, quiere decir que los que no cumplen van a ser 4. Entonces, 6 cumplen con la condición y 4 no. Pero de estos 6 elementos que ustedes ven acá, la idea es clasificar de estos 6 en función de esta variable llamada clase, ¿no? De estos que están acá sombreados, digamos como que en color rojo, preguntémonos, ¿cuáles son los que han salido aprobados de estos 6 y cuáles son los que han salido desaprobados
de estos 6. Bueno, los que han sido aprobados, de los 6 que sí cumplen con la condición, es ninguno. O sea, ninguno hay aprobado. Es más, todos los 6 que han salido, que cumplen con esta condición, los 6 han salido desaprobados. Entonces podemos decir acá que aprobados son 0 y desaprobados son los 6. Y por el contrario, los que no cumplen con la condición, o sea, los que no cumplen son los que tienen esta señal de la X, podemos contar que esto es aprobado, 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 aprobado. O sea, de los 4 elementos que no cumplen con la condición, los 4 han salido aprobados y 0 desaprobados. ¿Ok? En este caso tenemos una situación en el que si hacemos una pregunta, ya, se genera una división de datos. Se generan acá 2 observaciones. Esto se llama nodo, esto también se llama nodo. ¿Ya? Y en este nodo tenemos puros elementos de la clase desaprobados y en este otro elemento tenemos puros elementos de la clase aprobada. En este escenario decimos que tenemos aquí una clase con elementos puros. ¿Por qué se le llama puros? Porque todos los elementos pertenecen a la misma clase. Aquí también tenemos elementos puros. ¿Y esto por qué se le llama puros? Porque todos los elementos pertenecen a la clase aprobada. ¿Ya? Pero no siempre va a suceder así. Eventualmente, quizás de 6 elementos, quizás uno de ellos sea aprobado y por ahí los otros 5 sean desaprobados, y acá también, ¿no? Eventualmente los que no cumplen, habrá uno que esté, y posiblemente los demás elementos sean de otra clase. O sea, en este escenario que les acabo de colocar es el mejor escenario posible, donde tenemos elementos de una sola clase. Pero lo más probable es que esto no siempre sea así. Lo más probable es que siempre exista, cuando hagamos una pregunta, elementos de una clase, pero que no necesariamente estén solamente de esa clase, sino haya de repente algunos elementos también de otra clase. ¿Qué es mejor? ¿Que los elementos estén mezclados o que los elementos no estén mezclados? Bueno, el mejor escenario es como este escenario que yo te estoy presentando en esta situación. En esta situación, tú estás viendo que en cada nodo, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay elementos de una sola clase y aquí hay elementos de una sola clase. Este es el mejor escenario, cuando no existe mezcla de clases. ¿Por qué? Porque cuando no existe mezcla, es como, no sé, imagínate como cachorros, ¿no? Los cachorros, un cachorro de raza pura, se supone que es pues, de una sola, ¿no? Por ejemplo, o es mastín, o es boxer, o es doberman. Pero cuando existe cruce, se supone que ya el cachorro ya no sería puro, pues, porque ya no es de una raza pura, sino pues una mezcla. Igual ocurre acá con los gatos, ¿no? Lo ideal, el mejor escenario es que cuando los nodos tienen elementos de una sola clase, porque se dice que en ese escenario ese nodo tiene alta pureza, ¿no? Porque tiene elementos que están perteneciendo a una sola clase en particular. ¿Ok? Ese es el mejor escenario. Como les digo, no siempre va a suceder esto. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a suponer que ya hemos estudiado, por ejemplo, lo que pasa con horas de estudio, ¿no? En horas de estudio ocurre esto de acá. Tenemos aquí elementos de una clase, la clase desaprobado, y aquí tenemos elementos de otra clase, de la clase aprobado. Pero, por ejemplo, si yo analizo el porcentaje de asistencias y hago la siguiente pregunta, ¿no? Que el porcentaje de asistencia sea menor del 75%, iba a dividirlo en elementos que sí cumplen con la condición y elementos que no cumplen con la condición. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que aquí en este nodo tengo de la clase aprobados 1 y de la clase desaprobados 5. Quiere decir que aquí tenemos una mezcla. Acá, digamos, hay cierta impureza.
¿Ya? ¿Por qué? Porque hay elementos de la clase aprobado y desaprobado. En cambio acá no, mira. Acá la clase aprobado es 0 y desaprobado es 6. Acá podríamos decir que la impureza podría ser 0 en este nodo, y en este otro nodo también podríamos decir que la impureza es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay mezcla. En cambio, tú te das cuenta que acá sí hay mezcla de las dos clases. Aquí también tienes elementos de la clase aprobado, tienes elementos de la clase. O sea, aquí en este otro nodo también tendremos cierto grado de impureza. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál de estas dos características separa mejor los datos, si porcentaje de asistencia o horas de estudio? ¿Tú qué me respondes? En base a lo que hemos conversado. ¿Qué me respondes? Las horas de estudio. Exacto, Alexander. ¿Por qué? ¿Por qué las horas de estudio separan mejor? Es correcto. ¿Por qué? Porque la impureza es 0. ¿Ya? eh, la impureza digamos que es 0, correcto. ¿Ok? En cambio, en este escenario, la impureza podríamos decir que es mayor que 0. Se puede cuantificar, ¿ah? Podemos saber exactamente, podemos saber cuánto es, ¿ya? Pero por ahora le vamos a decir que es mayor que 0. Ahora, el máximo valor de impureza que podemos obtener en un nodo, lo máximo, quiere decir que cuando la mezcla es máxima, la mezcla máxima para dos clases sería cuando tengo mitad-mitad, ¿no? O sea, el 50% de una clase está en ese mismo nodo y el otro 50% de la otra clase está en el mismo nodo. Eso sería la impureza máxima. Ya. Y la impureza máxima es igual a 1. ¿Ya? Quiere decir que cuando no hay mezcla, la impureza es 0, pero cuando tenemos mitad de una clase y mitad de otra clase en el mismo nodo, estaríamos diciendo que la impureza es 1. Ese es el máximo valor que puede tomar la impureza. Y se va a cuantificar, ¿no? Para saber quién es más puro, quién es menos puro, se cuantifica. Bueno, en este caso yo puse simplemente una base pequeña con 2 columnas y 10 observaciones para que se entienda cómo funciona un árbol. Pero obviamente hay ejemplos más complejos donde tenemos mayor cantidad de columnas, ¿no? Por ejemplo, este caso que nosotros vamos a analizar, tenemos acá algo que se llama el giro del negocio, la cantidad de productos, el rating crediticio, calidad de servicio, pues y todos estos elementos, ¿no? Hasta la parte de satisfacción. Entonces, si tenemos muchas columnas, la pregunta sería, ¿y cómo hace acá un árbol cuando tiene muchas columnas? Bueno, hace lo mismo, ¿no? Lo que hace un árbol es simplemente, pregunta, ¿no? ¿Cuál es la variable que queremos predecir? Por ejemplo, yo quisiera predecir la satisfacción del cliente. Ya, esta es la variable que yo quiero predecir. Entonces, lo que va a hacer es ahora analizar columna por columna. Por ejemplo, va a agarrar esta columna llamada cantidad y ha de cuenta que no existen las demás. ¿Ah? Es como que si no estuviera, como que las borrara, ¿no? Estas de acá como que no existen, ¿no? Y las borra. Y simplemente analiza cómo se comporta la cantidad de productos en función de la satisfacción. Va a hacer una pregunta, ¿no? Los que cumplen, por ejemplo, la cantidad de productos que sea menor a 5 viene para un lado, y la que no cumple viene por otro lado, y se genera un resultado, ¿no? Y luego sobre esto va a seguir haciendo preguntas, y va haciendo divisiones, y va creando, pues, por ejemplo, otro nodo, y otro nodo, y otro nodo, y otro nodo. ¿Y cuál es el objetivo de un árbol? El objetivo de un árbol es que este nodo tenga la menor impureza posible, este nodo tenga la menor impureza posible, y así
vamos a ir haciendo divisiones hasta que el nodo final tenga la menor impureza posible. ¿Ok? Eso es lo que va a ser el árbol. Entonces, acá vamos a hablar de un concepto. ¿Ya? Un concepto es lo que se denomina un feature informativo. Un feature es una columna, por si acaso, ¿ah? Es otra forma de decir una columna, pero una columna de las X, o sea, de las predictoras o de los regresores. Quiere decir que un future es básicamente eh, una de las columnas regresoras o predictoras o explicativas del modelo. O sea, cuando hablamos de future, no te vas a referir a la variable target, al objetivo. Te vas a referir a cualquier columna con la que vamos a hacer la predicción de la variable. Por ejemplo, si yo quisiera predecir la satisfacción de un cliente, quiere decir que un future informativo no podría ser satisfacción, porque satisfacción sería el target, ¿ya? Entonces, cualquier columna de la tabla sería un future informativo, pero no podría ser la satisfacción el mismo future informativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el target no puede ser al mismo tiempo objetivo y simultáneamente una X. No, ¿ya? Una variable siempre está en dos bandos. O es el objetivo o es un future. Del future podemos tener múltiples, varios regresores. Y al que le decimos informativo sería pues al que me explica mejor cómo se comporta el target. ¿Se entiende? Bien, Alexandra. Listo. Entonces, pues acá básicamente lo que más o menos explica lo que les acabo de decir, ¿no? Un feature informativo se refiere a una característica o atributo que básicamente se representa como una columna, que proporciona información relevante y discriminativa para clasificar o predecir un modelo de aprendizaje. En otras palabras, un feature informativo es aquel que contiene señales útiles y distintivas que ayudan al modelo a tomar decisiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque posiblemente en nuestro modelo tengamos muchas variables predictoras, pero no necesariamente todas son informativas, ¿ya? Habrá algunas variables predictoras que sean más informativas que otras, ¿ok? O digamos que sean más importantes que otras. A eso sería un feature informativo. La elección de la condición que se pregunta sobre una característica específica en un árbol de clasificación se basa en el concepto de ganancia-información. Eso de ganancia es lo que le dije que está relacionado a la impureza o mezcla de clases. La ganancia-información es una medida que cuantifica la reducción de incertidumbre o impureza, ¿ya? En los datos al tomar una determinada decisión basada en una característica particular. En un árbol de clasificación se busca seleccionar una condición óptima. Cuando hablo de condición, quiere decir la pregunta que se hace. Esa pregunta que yo decía, por ejemplo, las horas de estudio mayores a 15 o el porcentaje de asistencia menor a 75, ya a eso se refiere con la condición óptima. ¿Ya? Que particione los datos de la manera más efectiva y discriminativa posible. Esto se logra al encontrar la característica y valor de corte que maximiza la ganancia de información o minimiza la impureza. Estos conceptos son contradictorios, ¿no? O sea, maximizar la ganancia significa minimizar la impureza en los nuevos resultantes. ¿Ok? Bueno, a eso se refiere con un future informativo. Bueno, ¿cómo tratamos las variables categóricas? Las variables categóricas son las que no son numéricas, ¿verdad? Básicamente hacemos la pregunta directa, ¿no? Si un elemento fuera verde, ¿no? Entonces, pues todo lo que es verde vendrá por acá y lo que no será por acá, ¿ya? Y hacemos una pregunta sobre el resultado, ¿no? Imagínate, ¿no? Si tuviéramos, no sé, a ver, un tema de frutas y queremos clasificar las frutas.
¿no? Es verde. Las que sí cumplen, no sé, podrían ser acá, por ejemplo, las peras, ¿no? Y las que no cumplen, podríamos tener por acá de repente manzanas y naranjas, por ejemplo. Y obviamente las peras van a venir por acá porque estamos clasificando en función del color verde. Van a venir las que sí cumplen, obviamente las peras van a cumplir que son verdes. Y las que no cumplen, pues por ejemplo manzanas y naranjas que no tengo verdes. Y sobre esto puedo seguir preguntando. Ahora yo pregunto, ¿es rojo? Bueno, las que sí son rojas, en este caso las manzanas vendrán por acá, ¿no? Las manzanas rojas vendrán por acá. Y las que no son rojas, ¿quién serían? Las naranjas, ¿no? Y de esta forma podemos tener una clasificación donde en este nodo tendríamos las peras, en este nodo tendríamos las manzanas y en este nodo tendríamos naranjas, ¿no? Y esto sería una forma de clasificación, ¿ok? Claro, en lugar de tener en este caso rojo, azul y verde, podríamos decir que en este escenario es eh, rojo, en este caso sería naranja, ¿verdad? Naranja y verde. Entonces, acá caerían las de color, por ejemplo, naranja, ¿no? ¿Ok? Bueno, así clasifica un árbol, haciendo preguntas directamente sobre la característica si se trata de una variable categórica. ¿Ok? Ahora, si la variable no es categórica y es numérica, se tienen que hacer comparaciones como lo que hicimos con el tema del porcentaje de asistencia, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Si hablamos de una variable de temperatura, quisiéramos saber si la temperatura es menor o igual a 30 grados y volver a seguir preguntando, pero en este caso, cuando la variable es numérica, eh, lo que se hace es hacer funciones de comparación, mayor igual, menor igual. ¿Ok? A diferencia de las categóricas, ¿no? Bien. A ver, sobre las medidas de impureza, ¿no? Existen dos medidas que nosotros vamos a utilizar en los árboles, ¿ya? Yo, por ejemplo, acá les he puesto cuáles son las similitudes entre las características de las medidas de impureza. Por ejemplo, hay una medida que se llama el Gini y hay otra medida que se llama entropía. Podemos usar cualquiera de las dos. ¿Qué es el Gini? Bueno, mide la probabilidad de clasificar incorrectamente, o sea, la probabilidad de equivocarse, la probabilidad de cometer error, ¿ya? Sobre una muestra al seleccionar aleatoriamente dos elementos de diferentes casos. Eso es el Gini. En cambio, la entropía lo que mide es la cantidad de información o incertidumbre presente en una muestra determinada de datos, ¿ya? Los dos, por si acaso, van de 0 a 1. ¿Ah? El Gini va de 0 a 1, la entropía también va de 0 a 1, solo que tienen formas distintas de calcularse. Uno está relacionado a la probabilidad de equivocarse y otro está relacionado a la cantidad de información. En cuanto al valor, ¿no? El valor que tienen estos indicadores, ¿no? El valor, el Gini, como les digo, va de entre 0 a 1, donde 0 indica la homogeneidad, o sea, 0 es lo ideal. 0 significa que estamos en la pureza máxima. Y 1 indica la máxima heterogeneidad, o sea, impureza máxima. En cambio, la entropía, bueno, también va entre 0 y 1, donde 0 indica homogeneidad total, y pues cuando todos los elementos son de la misma clase, por eso dice homogeneidad. 1 indica máxima heterogeneidad, o sea, 1 es máxima impureza. En este caso, pues las definiciones son las mismas. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? Acá sí tienen diferentes formas de calcular, porque pues, como son los indicadores diferentes, la forma de cálculo también es diferente. ¿Ya? Por ejemplo, el Gini se calcula así. Se calcula como 1 menos la suma de los cuadrados de las probabilidades. En cambio, la entropía se calcula como la suma ponderada de las probabilidades de cada clase multiplicada por el logaritmo de esas probabilidades. Por si acaso, acá el logaritmo es el logaritmo en base 2. ¿Ya? El logaritmo en base 2. ¿Por qué en base 2? Porque normalmente la entropía es de, si aciertas, digamos, es como que 1, y si te equivocas es como 0. Entonces solamente tienes dos posibles resultados, o acierto o error. Entonces por eso, como hay dos posibles resultados, el logaritmo es en base 2. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas
de utilizar árboles. ¿Ya? Bueno, dentro de las más importantes tenemos la interpretabilidad, que es fácil de interpretar porque los árboles se van a dar cuenta que es como un flujo de decisiones, lo que se utiliza muchas veces en diagramas de flujos, ¿no? Es un nodo que si se cumple una condición, viene por un lado, si no, no por el otro, ¿no? Manejo de datos mixtos, trabaja con variables categóricas y también trabaja con variables numéricas. Se puede utilizar en modelos no lineales, o sea, quiere decir para cuando nosotros usamos esto, por ejemplo, de polinomios, podemos utilizar, en lugar de polinomios, también podemos usar árboles. También tenemos que es una eficiencia computacional relativamente baja, ¿ya? El tiempo de entrenamiento y predicción de un árbol es muy rápido, incluso para conjuntos de datos grandes, por la forma de clasificar, que es básicamente como condicionales. Ustedes imagínense esta famosa condicional que a veces usamos en Excel, ¿no? Si ocurre algo, entonces, caso contrario, entonces, ¿no? Entonces, así funcionan los árboles, solo que es como que tiene sí anidados, múltiples sí anidados, ¿no? Un sí dentro de otro y otro. Eso es un árbol. Bueno, así como tiene sus ventajas, también los árboles tienen sus desventajas. Por ejemplo, tiene lo que se denomina tendencia al sobreajuste. Sobreajuste es que está sobreentrenado. Sobreentrenado quiere decir que funciona bien con los datos de entrenamiento, pero con los datos de testing tiene un bajo performance, ¿no? Un bajo desempeño. La inestabilidad, los árboles de decisión son sensibles a pequeñas variaciones de datos de entrenamiento. O sea, si yo le cambio el set de datos a un árbol, posiblemente me da otro resultado. Y esto es algo que en este modelo es una desventaja, pero esta desventaja se va a transformar en una fortaleza, pero para otro modelo que se llama bosque. Y un bosque está compuesto por un conjunto de árboles. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues esta desventaja que es inestable ante variaciones de datos, en el siguiente modelo vamos a variar a propósito, digamos, la muestra de con qué se entrena cada árbol, o como sabemos que son sensibles, ¿no? Y luego, pues con esto vamos a aprovecharlo en lo que serían los bosques, ¿ya? Pero en este caso, como es un árbol único solo, es una desventaja, ¿ya? Luego vamos a ver cómo lo usamos a favor. Limitación de capturar relaciones complejas. Bueno, a pesar de su capacidad para modelar relaciones no lineales, los árboles de decisión pueden tener dificultades para capturar relaciones complejas en los datos, especialmente cuando se requiere un número considerable de divisiones y tenemos, por ejemplo, muchas cantidades de características o de filtros. ¿Ya? Bueno, esa es una desventaja de los árboles, que también se va a tomar como ventaja en el siguiente modelo que veremos, la próxima clase, ¿no? En esta clase vamos a analizar solamente árboles, ¿ya? Bueno, ahora tenemos algo que se denomina el sesgo en la selección de características. Te vas a dar cuenta que los árboles, cuando tienen muchas características, no seleccionan todas, solo van a seleccionar las más importantes. ¿Ya? Los árboles tienen una forma de rankear características. Como te has dado cuenta, cada característica se le calcula la impureza. Entonces van a tener características donde sean más impuras que otras, por lo cual se puede hacer un ranking. Entonces el árbol va a rankear mejor a las características que me permitan hacer una división donde yo maximice la entropía o el indicador Gini, y pues las otras características van a tener un menor ranking, ¿no? Por lo tanto, si yo tuviera una base de datos con 20 columnas, posiblemente al hacer un árbol de clasificación, un árbol quizás no considere las 20 columnas, sino quizás considere las 4 o 5 mejores después de haber hecho un ranking de características. ¿Ok? Esa es una desventaja de los árboles de decisión que, como les digo, todas estas que son desventajas en este modelo se van a transformar en ventajas cuando hagamos bosques. ¿Por qué? Porque bosques es un conjunto de árboles y ahí lo que se utiliza es lo que se denomina la sabiduría de las masas. Masas es cuando tenemos muchos predictores que posiblemente, aprovechando estas diferencias, se llega a minimizar este problema del overfitting y de la variación del modelo, ¿no?
Pero bueno, ese es en otro tema. Por ahora son desventajas. Entonces, cuando hablamos de un árbol que es sensible al overfitting, es sensible ¿por qué? Porque el árbol lo que va a querer es querer que cada nodo tenga elementos de impureza mínima o pureza máxima. Entonces va a tender a crecer lo más profundo posible. Pero cuando tú creces lo más profundo posible, esto tiende a ser overfitting. Entonces, en algún punto intermedio, ya entre una profundidad muy baja y una profundidad muy alta, en algún punto intermedio se encuentra el modelo ideal o la profundidad ideal. ¿Ok? Bueno, entonces yo les dejo aquí una bibliografía adicional para que revisen, ¿no? A través de enlaces sobre árboles de decisión y de regresión que pueden complementar bastante bien este tema, ¿ya? Y pueden aumentar y maximizar mayor la cantidad pues, em, teoría y conceptos que posiblemente yo he obviado para pasar en este momento al lado de la práctica. ¿Ok? Vamos a pasar al lado de la práctica para entender esto desde un punto de vista del código. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o consulta con respecto a la parte teórica de este modelo árbol? ¿O podemos pasar ya a la parte de programación? Bueno, vamos a pasar entonces a la parte de programación. ¿Ya? Voy a cerrar esto. Y acá tenemos un ejemplo de árboles. ¿Ya? Voy a hacer una copia. Y voy a trabajar sobre la copia. En esta copia voy a desarrollar el ejercicio. Y acá, por ejemplo, les estoy dejando ejercicios también propuestos para que ustedes fuera, ¿no? de horario también puedan resolverlos. Ya está el código, digamos, como que está resuelto, pero para que puedan estudiarlos. ¿Ok? Vamos acá a poner, por ejemplo, árboles. Vamos a poner árboles de clasificación. Vamos a hacer un modelo. Siempre yo recomiendo que borremos los resultados y vamos a comenzar importando las librerías. Pandas, NumPy, Scikit-learn, y también vamos a usar, por ejemplo, el Seaborn y Matplotlib. Este de línea regresión no es importante porque no vamos a hacer regresiones lineales. Aquí vamos a cargar la base de datos, ¿ya? Y con esto vamos a verificar el contenido de los datos. Verificamos el contenido de los datos. Vamos a verificar el contenido. Aquí está. Y este es el ejercicio que resolvimos la clase pasada. Recuerden que la clase pasada hicimos una clasificación logística con estos datos, ¿no? Acá tenemos algo que se llama RUC, razón social, DNI representante, distrito, provincia, ¿no? Y la idea de esto era clasificar o predecir esta variable, llamada satisfacción. ¿Ya? Satisfacción era si el cliente está contento o no con nuestro servicio, ¿no? En una empresa de publicidad, en función de algunos predictores, que en este caso los predictores serían estos de aquí. ¿Ok? Esa es la idea. Bien, entonces acá vamos a verificamos la, digamos, cantidad de observaciones de la data. En este caso, la cantidad de observaciones tenemos 15.254 observaciones. Acá verificamos los tipos de datos.
Y vemos, ¿no? Que, por ejemplo, el RUC es una variable entera, la razón social es tipo objeto, el DNI representante legal tipo entero, y así tenemos pues, todos los tipos de datos. Acá tenemos incluso una fecha de solicitud, es tipo fecha, ¿no? Daytime. Y tenemos pues las características que van a influir en la predicción. Ahora, en este caso, yo estoy haciendo una pequeña exploración, ¿no? Por acá hay una variable que se llama giro de negocio, y cuando yo quisiera saber cuántos giros de negocio hay, ¿no? Por ejemplo, verificamos los giros de negocio, a ver qué giros de negocio tenemos en esta base de datos. Y dice que tenemos, pues, fabricación de prendas. Bueno, acá tenemos fabricación de prendas, menos las prendas de piel, venta al por mayor de productos textiles, otro tipo de transportes. Tenemos estas, a esto se refiere, por ejemplo, a los giros de negocio. Pero también tenemos algo que se llama servicio solicitado. Por ejemplo, acá yo quisiera conocer cuáles son los servicios solicitados por los clientes. Y le voy a llamar categorías. La categoría va a ser una lista de servicios solicitados por el cliente. En este caso, el cliente solicita fotografías, impresiones, diseño gráfico, activación de eventos, spot de TV. Es una empresa que se dedica al marketing, ¿no? Todos estos son los servicios que normalmente solicitan los clientes. Ahora, dentro del modelo, normalmente un modelo me va a predecir en función de variables numéricas. Entonces yo acá voy a detectar, vamos a poner, detectamos las variables numéricas. ¿Ya? Las variables numéricas las vamos a detectar así, mira. Voy a poner variables numéricas es igual a df, que se llama la base de datos, select, y en las dtype solo voy a incluir las de tipo entero y las flotantes. De tal forma que me va a quedar ahora sí, más pequeñito, mira. Ahora empieza en el RUC, el DNI, teléfono contacto. Tú dirás, ¿por qué las variables numéricas? Porque las variables numéricas son las que se utilizan normalmente en un modelo. ¿Ok? Entonces, pero si te das cuenta, teléfono es una variable numérica, pero si yo te pregunto, ¿tú crees que el teléfono sea una variable de interés para predecir? ¿Tú crees que el teléfono influya si el cliente está satisfecho o no? ¿Tú crees que el DNI del representante legal influya si el cliente está contento o no? ¿O el RUC de la empresa, el RUC del cliente, pues influirá? Entonces, hay variables numéricas que, si bien es cierto, tienen el formato numérico, pero no influyen en la predicción. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, son variables numéricas, pero no influyen, tendríamos que quitarlas. ¿Ya? Vamos a quitar esas variables numéricas que no influyan. Imagínate, yo solo quisiera quedarme con las variables que sí sean representativas. Por ejemplo, a ver, esta es la variable 0, 1, 2, 3. A partir de este índice es la variable 4, ¿no? O sea, a partir de 4 en adelante, sí me gustaría trabajar. Entonces yo voy a hacer acá un filtro, ¿no? Voy a poner df numérico, es del 4 en adelante, y a ver, me fijo, y ahora puedes observar que tenemos el costo, cantidad de productos, rating, calidad de servicio, creatividad, cumplimiento de objetivos, y estas variables numéricas posiblemente sean las mejores para que yo pueda hacer una predicción. ¿Ok? O sea, voy a predecir la variable satisfacción con estas variables. ¿Por qué? Porque el RUC, el DNI, el teléfono, pues son variables que, si bien es cierto, son numéricas, pero no van a influir en la satisfacción del cliente. ¿O tú crees que al cliente le interesa el número de teléfono para saber si está satisfecho o no? No, pues no. Tú como cliente, a ti te importa pues más el costo, cantidad, calidad, ¿no? Creatividad. Estas cosas sí impactan. Pero el teléfono, pues el DNI, esas cosas
no impactan, ¿verdad? Entonces, por eso he filtrado, ¿no? Entonces acá, por eso vamos a poner, seleccionamos las variables numéricas importantes. Numéricas importantes. ¿Ah? También podríamos incluir, por ejemplo, el servicio solicitado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero utilizar todo esto y además el servicio solicitado, yo podría decir ahora vamos a concatenar el servicio solicitado con las variables numéricas. ¿Ya? En este caso le voy a llamar df numeric 2 y voy a concatenar el servicio solicitado con df_num, ¿no? Que es esto de acá. Para ver cómo me está quedando, ¿no? A ver cómo me está quedando, y si yo pongo acá df_num 2.get, a ver cómo me queda. Mire, me está quedando así. Acá tengo una variable servicio solicitado, y aquí están las variables numéricas. ¿Ok? Déjame un minuto. Bien, hasta acá quisiera saber, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos realizado? ¿Por qué hemos seleccionado solamente variables numéricas? ¿Por qué he borrado el número de teléfono, el DNI? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? Ya. Muy bien. Ya. Muy bien. Entonces, miren, por si acaso, como vamos a trabajar con esta base, y la vez pasada, ¿se acuerdan? La clase pasada también tuve que limpiar el número de teléfono. Más o menos hice una limpieza como lo que acabo de hacer ahorita. ¿Ya? Entonces, sería bueno tener esta base ya a la mano, pero así ya limpia, ¿verdad? Con las columnas deseadas. Ah, el link del Drive. Sí, claro, Javier. Vamos a copiar el link del Drive. Ahí está. Ahí está, Javier. ¿Todo bien? Confírmame. Genial. Ya. Bueno, entonces, yo les recomiendo que cuando ustedes limpien una base, como lo que hemos hecho, es una buena idea esta base, así como está, exportarla. Entonces yo voy a exportar esto y poner, por ejemplo, vamos a exportar la base limpia, ya no. Exportamos la base con las columnas importantes. Por ejemplo, y cuando yo exporto esto, ¿cómo lo hacemos? Podemos poner así, df num 2 punto, acá le pongo tu Excel, y acá le pongo base limpia puede ser, ¿no? Base limpia, y acá le ponemos punto xlsx, y le digo index igual a pues. Entonces con esto exporto esta base, pero esta base ya contiene solo las columnas importantes, ¿no? Mira, acá está la base, esta es la base limpia, lo ponemos descargar, y mira, tú vas a ver ahora que esta base solo contiene ya las columnas de interés, ¿no? Mira, ahora sí, tenemos servicio, costo de servicio, cantidad de productos, y estas variables sí son las que realmente interesan. ¿Ok? Es para no volver a estar limpiando y hacer esto lo mismo cada rato, pues mejor lo exportamos la base ya limpia. ¿Ok? Entonces, esta base limpia también yo se las voy a compartir. Yo voy a poner acá base limpia. Ahí está. Aquí también les comparto la base limpia. Ahí está, ¿no? Base de datos. Bueno,
Entonces, ahora sí, ya tenemos acá nuestra base exportada. Y ahora yo quisiera saber, por ejemplo, los tipos en este caso estoy haciendo un filtro por tipo de activos. Ya, en este ejercicio no voy a filtrarlo por activos, ¿ya? Pero, por ejemplo, esta variable que dice servicio solicitado, si tú te das cuenta, acá tenemos variables de tipo categórico, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, esto no puede quedar así como texto, porque si yo hago un modelo así como texto, el modelo me va a dar error. Me va a decir no se puede hacer un modelo con texto. Entonces vamos a tener que hacer una codificación de estas variables y las vamos a transformar en variables DAM. Entonces yo voy a poner acá, código aceptamos, vamos a poner acá, más código, no, bueno, más texto y vamos a poner acá. Codificamos la variable servicio solicitado a DAN, ya, se llama DAN. Entonces, lo que voy a decir es así, ¿no? El DF, eh, vamos a ponerle DF2, es igual al DF num, vamos a poner así, pd.getamis, me parece que es así, a ver, sí, ahí está, getamis, ¿y a quién le vamos a sacar las variables damis? A esta variable que se llama df num2, ¿ya? Y le voy a decir que, ¿se acuerdan que en variables dummy teníamos que eliminar el tema de la multicolinealidad? Le ponemos drop first igual a true, y a ver cómo nos queda, mira. De f2.shape, a ver cómo nos queda, mira. Ahora cómo nos queda la base. Tengo que poner tu con mayúscula. Sí. Allá, en lugar de punto shape, vamos a ponerle punto g. Ya, ahí está, mira. Ahora mira, tenemos el costo del servicio, la cantidad de productos, todo, y acá, al final, está la variable de satisfacción, y acá al final se ha colocado el tipo de servicio solicitado, diseño gráfico, servicio solicitado, fotografía, servicio solicitado, impresiones, pero acá ahora sí ya todo está de tipo numérico, ¿no? Acá ya tengo las variables de tipo numérico. Ahora sí, todas las variables, ¿te acuerdas que acá estaba como texto? Ya no hay ninguna como texto, ¿no? A ver, por los números, ¿no? Ya hemos transformado acá servicio solicitado a DAMI y por eso se han colocado acá números. Ahora sí, recién podría hacer el modelo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el modelo? Pues, primero vamos a decir quién va a ser X, ¿no? X. ¿Quién va a ser X? X va a ser el de F2, de F2 punto drop, y acá yo digo columns. Vamos a borrar columnas. ¿A quién borro? A la variable satisfacción. ¿Ya? Y en cambio, ¿quién va a ser Y? Y va a ser igual al de F2 punto satisfacción. ¿Ok? Entonces ya tengo quién es el X y ya tengo quién es el Y. Si ya tengo quién es el X y ya tengo quién es el Y, ¿qué vendría? Vendría lo que se denomina el train test split. El train test split es para partir la data en entrenamiento testing, ¿verdad? Entonces yo voy a decir acá, dame el código Python para un train test split. Entonces acá me va a dar un ejemplo, ¿no? Me dice que utilice esto de acá y ya está. Esto de acá, ¿no? Vamos a importar esta librería, el train test split. ¿Quién es X y quién es Y? Bueno, ya está definido, ¿no? Esto ya está definido quién es X y quién es Y. Y simplemente digo xtrain, xtest, ytrain, ytest, es así, x, y, el test size 20% y una semilla del 42. Si ejecuto esto, ya tenemos quién es el x, el y, y quién es el train y quién es el test.
Ahora viene el modelo, ¿no? Acá vamos a poner el modelo de árbol. El modelo de árbol sería así. From sklearn.tree, importamos el decision tree. Esto no es necesario, ¿da? Del agrupado, ¿da? No lo voy a hacer así agrupado. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner modelo igual a decision tree classifier. ¿Ya? Modelo es decision tree classifier. Y vamos a decir modelo.fit, lo vamos a ajustar con la de entrenamiento. ¿Ya? Vamos a poner con X train y con Y train. ¿Ya? En el árbol, nosotros vamos a poner, por ejemplo, algunas restricciones. Le vamos a decir que la máxima profundidad, max depth, más depth, sea, por ejemplo, 4. Y el criterio, vamos a poner el criterio de ganancia de información, sea la entropía. ¿No? Vamos a usar esto. Y vamos a ajustar nuestro modelo y ya está. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a decir es, podemos hacer una predicción. ¿Ya? Vamos acá. Haremos una predicción. La predicción la vamos a hacer así. IPRED es igual a modelo, ¿no? Modelo.predict. Y vamos a hacerlo con xtest. Y ya tenemos nuestra predicción. Bien, lo que normalmente se hace también es sacar el score del modelo, ¿no? Vamos a ver cuál es el score del modelo. El score del modelo lo podemos hacer con la matriz de confusión, ¿no? Podemos poner from sklearn.metrics import confusion matrix. Confusion matrix, y lo ponemos cm desde confusion matrix, esta función, ¿no? Confusion matrix, control C, y acá le vamos a poner i test versus i test, y ahí está, ¿no? Entonces, nosotros podemos visualizar ahora cuánto vale el cm, y también podemos imprimir, además, vamos a poner acá, print cm, y también podemos hacer un cm2 que sea el parámetro normalizado, ¿no? Vamos a poner acá normalize igual a true, y también lo imprimimos. Vamos a poner acá print cm2. ¿Ya? A ver, entonces, mira, la matriz de confusión, ¿cómo nos está saliendo? Mira, tenemos 544 observaciones correctamente identificadas negativas, o sea, cuando el cliente no está satisfecho. Y tenemos 374 observaciones mal clasificadas cuando el cliente no está satisfecho o es negativo. Este 544 se representa como casi el 60%, ¿no? Es decir, como que el 60% se hace correctamente la predicción cuando el cliente no está satisfecho, y este es el 40% de error que se hace cuando el cliente no está satisfecho. Pero esto es cuando no está satisfecho, ¿no? Igual que estoy acá. Y esto sería cuando sí está satisfecho. Cuando sí está satisfecho, tengo un acierto de 2080 observaciones, que equivale al 97% de acierto, cuando el cliente está satisfecho, y el 53%, o perdón, 53 observaciones, que equivale al 2%, cuando el cliente está satisfecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este modelo predice mejor cuando el cliente está satisfecho o es positivo que cuando el cliente no está satisfecho. ¿Ok? A esto se refiere. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta o duda? Vamos a ver si acá tenemos algún parámetro de balance. Vamos a poner acá, por ejemplo,
A ver, hay algo que sea class weight. Mean sample, mean weight fraction, no max features, no max lift, no. Acá tenemos algo que se llama class weight. Mira. Voy a ponerle acá class weight. Y le voy a poner balance. ¿Ya? Acá me han salido las métricas desbalanceadas. Si tú te das cuenta, 60% versus 97%, porque el modelo está desbalanceado. Pero mira, ¿qué pasa si yo acá le pongo balance? ¿Cómo ahora eso repercute? ¿No? Ahora en esta matriz, mira. Ahora mira, 95% versus 74%. ¿No? Se invirtieron los papeles. ¿No? Ahora el modelo predice mejor los negativos y ha caído un poquito la predicción para los positivos. Si yo les preguntara, en este ejemplo, ustedes, ¿qué quisieran predecir mejor? ¿Los clientes que están satisfechos o los clientes que no están satisfechos? ¿Qué dicen? ¿Qué quisieran predecir mejor? Claro, correcto, los no satisfechos, porque los no satisfechos son los que probablemente ya nunca más me quieran volver a contratar. Entonces habrá que hacer una campaña con esos clientes, ¿ya? Entonces a mí me interesa predecir más los negativos que los positivos. O sea, y justamente al momento de yo colocar este balance, hemos mejorado esa parte, ¿no? Porque mira, los negativos, o sea, los no satisfechos, mejoró al 95%, donde antes era 60%, ¿no? Ahora subimos acá. No importa que se haya caído un poco los positivos, porque los positivos son los que sí están satisfechos. Entonces, con estos, si están contentos, pues no hago nada, que sigan contentos. En cambio, yo quiero predecir mejor estos, ¿no? Por eso tuve que levantar este indicador. Bien, ahora si yo quisiera plotear el árbol, ya vamos a plotear acá, le voy a decir esto, el triplo, y acá vamos a poner, por ejemplo, el modelo. El modelo se llama modelo, ¿no? Modelo. Feature names, en este caso, ¿quiénes son las características? El feature names sería el X, ¿no? El X.columns. El feature name sería el x.co. Y a ver, ploteamos el árbol. Y este sería el árbol, ¿no? De clasificación. Esto de aquí no va, ¿eh? Esto de aquí no va. Ya, entonces, fíjate cómo hace la predicción el árbol, ¿no? Así como yo hice el ejemplo de horas de estudio y, ¿no? En la parte teórica, en la presentación les puse horas de estudio y me parece que porcentaje de asistencias. Bueno, esto como se trata de otra base de datos, tiene otras columnas, ¿no? Otras características. Entonces, al tener otras columnas u otras características, pues en este caso estoy comenzando con creatividad y diseño. Tú dirás, ¿por qué este árbol comienza con esta característica de creatividad y diseño? Porque este es el future informativo, ¿ya? Entonces, acá nosotros vemos que inicialmente la base se parte así, ¿no? 6001 o 6101, 6101. ¿Ya? Y luego empieza a hacer divisiones y ustedes ven que hay bloques de color celeste y bloques de color naranja. Todo lo que está en color naranja son las predicciones cuando el cliente no está satisfecho. Por ejemplo, acá tenemos una muestra de 88 observaciones. ¿Ya? De estas 88 observaciones, la mayoría no está satisfecha. Como no está satisfecha, pues esta predicción es no. En cambio, ustedes donde ven celeste, dice que la clase es sí. Sí quiere decir que los clientes
están satisfechos, ¿ya? Entonces, estas predicciones, estos nodos, donde ustedes ven el color azul, son las predicciones donde los clientes van a estar satisfechos o están en color azul porque dicen sí. En cambio, las predicciones que están en color naranja o los nodos naranja que dicen no, son los clientes que no están contentos. Y tú dirás, ¿y por qué no está contento? Ah, bueno, porque sigue estos caminos, ¿no? Por ejemplo, acá hace una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que hace para dividir? La pregunta que hace es, vamos a preguntar todos los que tienen creatividad y diseño menor o igual a 2.4. Los que sí cumplen con la condición vienen por acá, ¿no? Bueno, de estos que sí cumplen la condición que han clasificado a la creatividad con menor a 2.4, hay elementos que todavía están contentos. Pero sobre estos, que son pues 1538 observaciones, ahora vamos a preguntar, no, bueno, son 3087 observaciones, vamos a preguntar esta pregunta sobre el cumplimiento de objetivos. Los que les han clasificado o los que vienen y tienen esta pregunta, ¿no? El cumplimiento de objetivos es menor o igual a 1538, los que sí cumplen vienen por acá. Y mira, ahora sí, ya acá se nota que las personas que están acá, los 192 personas que vienen por acá, ya no están contentas porque lo han clasificado con creatividad y diseño menor a 2.4 y además también puesto en cumplimiento de objetivos menor a 1.5, ¿no? Entonces ya tienen como que clasificaciones bastante bajas y por eso no están contentas. En cambio, las que vienen por este lado todavía sí están contentas, mira. Las que han puntualizado con cumplimiento de objetivos mayor a este rating, eh, todavía están contentas, ¿no? O sea, estos samples, que son 2895, todavía están satisfechos. Y así vamos a ir ramificando y ramificando, pues y vamos a llegar a algunos bloquecitos naranja, que son los que no están contentos, o unos bloquecitos celeste, que son los que todavía sí están contentos. ¿Ok? Y ahí sería, pues, cómo funciona el algoritmo de clasificación de un árbol. ¿Ok? Con respecto a este ejercicio, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? ¿Todo bien? Bueno, eso es positivo. Quiere decir que, pues, se ha entendido, ¿verdad? Bueno, entonces hemos hecho un modelo de tipo árbol para toda esta base de marketing, ¿no? Pero ¿qué tal si yo te pregunto? Miren, nosotros sabíamos que esta base tiene en servicio solicitado, tenemos fotografía, tenemos impresiones, tenemos diseño, tenemos activación de eventos y tenemos spots publicitarios. Y si yo te dijera, ¿qué tal si hacemos ahora un modelo de árbol para solamente este servicio de fotografía? Otro árbol para servicio de impresiones, otro árbol y así, ¿no? Entonces ahora tenemos mayor cantidad de modelos que hacer. ¿Cómo tendría que hacer 5 árboles? Una para fotografía, una para impresiones. Bueno, uno podría decir, fácil, empezamos a filtrar los datos, ¿no? Yo podría decir, filtro fotografía y hago un modelo con la data de fotografía. Filtro impresiones y hago un modelo solo con impresiones. Y así. Sí, podría ser una solución, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar ahora, si quisiéramos hacer pues varios árboles, porque tenemos, por ejemplo, acá una variable categórica que tiene pues varias categorías, si quisiéramos hacer un modelo para cada categoría o para cada de esta variable, lo podemos hacer de la siguiente manera. Bueno, acá todo bien, ¿verdad? En este caso he creado un modelo único, uno solo, para todos, ¿ya? Pero ahora vamos a hacer un árbol para cada categoría. Voy a cerrar este ejercicio, ya vamos a poner guardar, guardamos, y ahora
Por ejemplo, acá tengo este otro ejemplo, se llama Group by clasificación. ¿No? Acá vamos a... Y voy a usar esta base limpia, ¿no? Ya que tengo la base limpia, voy acá a utilizar esta base de datos para trabajar, ¿no? Porque pues, justamente para eso bajé la base limpia, ¿no? Entonces voy a poner acá archivo, vamos a poner compartir, publicar. ¿Ya? Y acá tenemos, vamos a poner el Excel, que publicamos. Y ahora vamos a cargar esta base donde tenemos las variables importantes. Ok. Vamos a poner las variables importantes. Importamos esto, las librerías, y vamos a actualizar este enlace. Importamos esto, y ahora va a ser más rápido también porque como le hemos cortado pues, algunas observaciones, algunas columnas que no aportan, debe ser mejor, ¿no? Ya. Y aquí cargamos los datos y ahora tiene menos columnas, mira, ¿no? El servicio, costo, cantidad. Ahora sí tiene las columnas que de verdad son importantes. ¿Ya? Entonces acá verificamos la longitud de los datos, que por ahora es la misma. ¿Ya? En este caso tenemos 15.254 observaciones. ¿Ya? Verificamos los tipos de datos. Ahora tenemos menos. Verificamos los datos. ¿Ya? Y acá vamos a ver, acá sí no tengo giro de negocio porque lo he quitado, ¿no? Entonces acá no hay esta variable giro de negocio, pero sí existe estas categorías de servicio solicitado, ¿no? Vamos a poner acá servicio solicitado, y aquí está, ¿no? Fotografía, impresiones y todo esto. Bien, ahora acá identifico las variables numéricas, ¿ya? Vamos a poner las variables numéricas, van a ser todas menos, ¿cuál? Menos esta de acá, ¿no? Servicio solicitado no es numérica. ¿Ya? Y ahora, en este caso, pues esto de acá no iría. Lo que vamos a hacer ahora es... esto de acá no ha sido necesario partir, ¿eh? No ha sido necesario partir. Me quedo el DF hasta este momento. El DF pleno todo, ¿ya? Entonces, esto no es necesario, ¿sí? Esto tampoco. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Los nombres van a ser los DF columns, ¿ya? Los DF columns. Y acá tengo los nombres de de toda la tabla, ¿no? Acá tengo los encabezados de toda la tabla, ¿ya? Tengo los encabezados de toda la tabla. Y acá lo que vamos a hacer es transformar eh, las características en una lista, ¿ya? Vamos a colocamos las características X, ¿no? Las predictoras en una... Entonces yo diría así, vamos a transformar las X van a ser estas, ¿no? Costo de servicio, cantidad de productos, rating crediticio. Es como que estas son las variables que van a entrar al modelo, ¿no? Si yo hago esto así, yo quisiera predecir la variable satisfacción por acá, ¿ya? ¿Y qué va a entrar al modelo? Va a entrar el costo de servicio, la cantidad de productos, el rating crediticio, y todas son estas las variables que van a entrar al modelo para poder predecir si el cliente está satisfecho o no, en función de todas estas variables. ¿Ok? O sea, hasta ahora muy parecido a lo que hemos hecho en el caso anterior.
Pero tú dirás, ¿y cuál es la diferencia entonces si hasta ahorita va igual? Lo que pasa es que ahora quiero hacer varios modelos. Ahora vamos a hacer un modelo por cada categoría. Vamos a importar los árboles y acá vamos a poner lo que sea. Creamos múltiples modelos de árbol. Uno para cada categoría, ¿no? ¿Y cuáles son las categorías? Esto es lo que vimos acá, pues, ¿no? Un árbol para fotografía, un árbol para impresión, o sea, vamos a hacer 5 árboles. A diferencia del ejercicio anterior que hicimos uno para todas las categorías. En cambio, acá voy a especificar que quiero un árbol para cada categoría. ¿Ya? Entonces voy a generar esta variable llamada group, de fgroup, y acá, pues, todas estas categorías se encuentran en esta variable llamada servicio solicitado. ¿Ya? En este caso, verifico qué cosa es el dfgroup, pues es un PandaScore, un data frame genérico de tipo GroupBy. Y aquí viene la creación múltiple de modelos, ¿no? Mira, dice fit model, y acá el modelo se llama decision tree classifier. Acá igual que el anterior, ¿no? Máxima profundidad 4 y podemos poner balanceo, ¿no? Vamos a poner acá el criterio de class weight. Class weight. ¿Te acuerdas que este lo pusimos para que sea balanceado, ¿no? Balance, class weight balanceado. Y le digo que el X sea las características y el Y va a ser la satisfacción. Y luego ajustamos el modelo con este X y este Y. ¿Ok? Ejecutamos y ya está. Esta es una función nada más. ¿Ya? Es una función que va a empezar a generar árboles. Y acá digo, pues, fit models, los modelos ajustados, voy a aplicar, ¿ya? Este va a ser una variable que va a almacenar los modelos. Yo digo acá, ¿no? El dfGroupBy y le voy a aplicar, ¿qué cosa? Le voy a aplicar esta función. Le aplicamos la función y ya ha generado, ¿no? Ahora tengo 5 árboles, ¿no? Si yo verifico acá, ¿no? Ustedes pueden observar que el de iLog 0 es el primer árbol, ¿no? Pero si tú quisieras ver que tengo 5, yo podría poner así. Models. Esto me debe devolver 5, ¿no? Ahí está, ¿no? Tengo un árbol para activación de eventos, un árbol para diseño gráfico, un árbol para fotografía, un árbol para impresiones, un árbol para spot de TV. O sea, he creado un árbol por cada categoría de servicio solicitado. Lo que le dije al momento, ¿no? Por eso puse acá múltiples modelos de árbol, uno para cada categoría, y la categoría estaba acá, ¿no? Fotografía, impresiones, diseño gráfico y así. Ya está. Hemos creado varios árboles. Ahora puedo plotear, pues vamos a plotear uno de ellos, ¿no? Vamos a plotear un árbol, por ejemplo. Ahora voy a plotear en particular el de índice 0, ¿no? Yo le pongo acá índice 0 y acá me va a plotear un arbolito, ¿no? En este caso también se genera, este es uno de los 5, ¿no? Por ejemplo, el del índice 0 es el primerito. El primerito en este caso es para activación de eventos. El árbol para activación de eventos se comporta de esta forma. Ya, va a tener ciertas diferencias. En este caso ahora la cantidad de muestras es menor, 2000. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una sola categoría. Antes teníamos más muestras, ¿por qué? Porque estaban mezcladas todas. ¿Ya? Pero este es, como ya es una categoría en particular, pues aquí vemos las predicciones. Igual cumple, ¿no? Lo que es en color naranja son los clientes que no están satisfechos y lo que está en color azul son los clientes que sí están satisfechos. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera calcular las exactitudes del modelo, vamos a hacer acá, y está, ¿no? Un árbol tiene 82%, el otro 82%, otro 76%, otro 79% y otro 84%. ¿Ok? Si esto lo imprimimos, ¿ya? El árbol de fotografía tiene 82%, el árbol de impresiones 82% exactitud, el árbol de diseño 76%, el árbol de activación 79% y el spot de TV tiene 84%. Ustedes se dan cuenta que cada árbol, cuando yo agarro una categoría en particular,
ya se puede ver diferencias, ¿no? O sea, hay árboles que van a tener mayor exactitud en algunas categorías, ¿no? Como fotografía, impresiones y spots, pero hay otros que tienen más bajo, como el diseño gráfico 76% y activación de eventos 79%. ¿Ok? Entonces, esto es un poquito más a detalle. Más a detalle, ¿por qué? Porque estoy haciendo modelo por categoría, ¿no? Y en el ejercicio pasado fue un modelo para toda la base de datos, ¿no? Y ya está. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio de cómo hacemos, digamos, los árboles por categoría? Acá tengo una consulta. Ah, ¿a qué se refiere esta profundidad? Mira, no, acá yo le puse, si tú te das cuenta, acá dice, yo le puse 4, ¿verdad? 4, ¿no? Max de 4. Y acá tú en el gráfico que puedes ver, mira, en el gráfico que se observa, tienes 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Qué pasa si yo en lugar de 4 le pongo 3? A ver, mira, ¿qué pasa si en lugar de 4 le pongo 3? Y corremos 3. Mira, ¿qué pasa ahora con el árbol? Mira, el árbol ahora tiene 1, 2, 3. Ya, esa profundidad lo que te dice es qué tan profundo se va el árbol. Acuérdate que en la parte teórica yo te dije que no podía ser tan profundo porque tiende a ser overfitting, pero si también le cortas mucho y lo dejas muy poco profundo, tiende a ser underfitting, ¿no? Entonces, ¿eso cómo tú lo ves? Por ejemplo, mira, yo le he quitado un poquito la profundidad y a ver cómo me impacta en la exactitud, mira. Ahora las exactitudes, si te das cuenta, han disminuido, ¿no? El fotografía es 82% y casi la mayoría ahora tiene 76, 75, 78, 72, ¿no? ¿Por qué ha disminuido? Porque le he cortado la profundidad. Entonces, esto de la profundidad, en otras palabras, te estás dando cuenta que te está impactando directamente sobre el, el score del modelo, ¿no? Entonces, si tú le pones una profundidad 3, fíjate que el score te está saliendo más bajo que antes. Antes te salía 80 y tanto en la mayor cantidad de categorías, pero ahora al ponerle 3 me está dando menos score. Si tú quieres más score, tendrías que levantar un poquito la profundidad, porque si tú le bajas la profundidad, como te estás dando cuenta, se te está cayendo el score del modelo. A eso se refiere. ¿Ok? ¿Se entiende, Alexander? Ah, en el uso de entropía o el otro criterio es Gini, ¿ya? Básicamente es ensayo y error. O sea, tú deberías probar con Gini y si te sale mejor con Gini, ¿no? Entonces deberías utilizar el Gini. En este caso hemos usado entropía y tenemos estos esfuerzos. Si tú quieres probar con Gini y ver cuánto sale, tú acá tendrías que poner en lugar de entropy, pone por ejemplo acá Gini, vamos a poner ahora Gini y corremos y a ver cómo me modifica esto. Mire, y acá también te dice el indicador es Gini, ¿no? Antes en el árbol acá decía entropía, pero ahora dice Gini porque lo hemos cambiado. Y a ver si es de Gini. Mire, con el Gini parece que hemos mejorado, ¿no? Porque acá vemos que ahora hemos levantado un poquito 82, 82, 80%, pero tenemos que el diseño gráfico solo 75% y nuestro PPT 72%. Entonces, por ejemplo, estos hiperparámetros básicamente son a punta de ensayo y error. Y te das cuenta que yo acá estoy modificando solo 3, pero o sea, si tú pones aquí una coma y miras, en realidad el modelo tiene, mira, max cantidad de min sample give, min sample weight. Si tú normalmente quieres saber a qué se refiere cada uno de ellos, bajas, 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 mira, y acá te dice, ¿no?
¿Qué significa el criterio? Puedes poner Gini, entropy, log, ¿no? Log loss. Pues el splitter es random, ¿qué significa? El max depth, ¿qué significa? La máxima profundidad en el árbol. ¿Qué significa el mean sample leaf? ¿No? Es un valor entero flotante, por defecto va 1, el mínimo número de observaciones requeridas para que existan en un nodo final, ¿no? Y bueno, así, ¿no? En realidad yo estoy poniendo acá nada más tres parámetros, pero si tú quieres tunearlo a mayor detalle, ¿no? Necesitarías probar con todos los hiperparámetros, ¿no? Por ejemplo, yo les he puesto en la bibliografía, yo les recomiendo, por ejemplo, siempre les digo, ¿no? Cada vez que hagamos un modelo, yo uso los parámetros básicos, ¿no? Pero yo siempre les recomiendo que ustedes, mayor información, por ejemplo, vamos a ir a la documentación oficial, vamos a poner acá, documentación, documentación, S. Calderon, ¿ya? Y acá ustedes tienen el Decision Tree Classifier y acá les explica, ¿no? El criterio. Es lo mismo que les he puesto en el otro lado, pero acá está como página. Igual les explica a qué se refiere cada parámetro, para qué sirve cada parámetro. Entonces, yo siempre les digo, lean esto para que tengan mayor criterio, ¿no? Entonces, yo les voy a poner acá la página y revisan, pues, y van probando para qué sirve cada interparámetro. ¿Ok? Eso sería Alexander. ¿Alguna otra consulta? Listo. Genial. Bien. Entonces, si no tienen más preguntas, sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Si no tienen más preguntas, vamos a explicar en qué consiste nuestra segunda evaluación. ¿Ok? Bien, voy a cerrar este ejercicio. ¿Ya? La diferencia de este versus el anterior es que este hemos hecho un árbol por cada categoría y el anterior hicimos uno para todos, ¿no? Voy a cerrar esto, vamos a guardar. Y aquí viene la evaluación 2. Voy a compartirles, compartir, y les voy a explicar de qué va. Ahora sí. Ahí está. ¿Ya? Bien, la información que vamos a utilizar es esta base de datos. Esto que se llama sensor con target, ¿no? Condición con target. Vamos acá a las indicaciones y en este caso tenemos tres preguntas. ¿Ya? ¿Es válido usar el chat GTP? ¿Ok? A ver, la pregunta uno nos dice, vamos a crear un modelo polinómico, ¿ya? Polinómico, o sea, no lineal, ¿ya? Con la data del Excel, o sea, con esto, ¿no? Con esta data. Para las tres preguntas, ¿ah? Usar el Excel para las tres preguntas. Ahora vamos a poner por ese caso, utilizar el Excel para las tres preguntas. Es lo mismo, ¿eh? Bueno, cambia un poquito pregunta por pregunta, ¿no? Con la data del Excel proporcionado, predecir la variable ciclo del activo ID, ¿no? Entonces, vamos a abrir esto para que ustedes vean. En este caso acá tengo la variable ciclo del activo ID, pero dice del 16, o sea, tienen que filtrar. Tienes que filtrar información solamente del número 16 en función de S2. O sea, este es tu variable X y este S2 va a ser tu variable Y. Estas van a ser tus dos variables. Pero dice solo del número 16, ¿no? Eso es lo que dice acá, ¿no? Debes filtrar el 16 y luego utilizar el ciclo y el S2. ¿Ok? Dividir los datos en conjunto de entrenamiento y testing, entrenar el modelo, hacer predicciones con la data de test. Bueno, esto es lo que siempre hacemos, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que siempre hacemos. Calcular el score del modelo, el que se llama MAE, que es Mean Absolute Error, y MSE o Mean Square Error. ¿Ok? Eso es lo que siempre
lo que siempre se hace. Ya, indicar cuál es el grado del polinomio obtenido, ¿no? Eso también. Siempre que hagan su código, pues explicar un poco, ¿no? Explicar y comentar el código. O sea, no me lances tu código y me lo dejas ahí ya, ¿no? O sea, explícame un poco de qué va, ponle comentarios, así como cuando yo te desarrollo el código y te poniendo, mira, esto es lo que estamos haciendo acá, esta línea de código sirve para esto, esta línea de código sirve para esto, ¿no? Igualito, tú explícame cómo has resuelto, ¿no? Me pones comentarios para yo entender que tú estás comprendiendo la solución, ¿no? Dame esa sensación de que tú estás analizando el problema, ¿no? Bien, ahora, la pregunta 2 es utilizar todo el dataset. Claro, ahora sí todo, ¿no? Porque el anterior era solo el número 16. Ahora sí dice todo el dataset completo y crear un modelo de árboles. O sea, lo que hemos hecho ahora, ¿ya? Lo que hemos hecho es de clasificación, ¿ya? Así que vamos a poner acá un árbol de clasificación. O sea, lo que hemos hecho ahora, vamos a crear crear árboles de clasificación para predecir la variable condición. ¿Ya? La variable condición es esta, la última, ¿no? Sobre el final, este acá. Este acá sería lo que vamos a predecir en función de las demás. ¿Ya? En este caso dice en función de las variables S1 al S21. O sea, vas a tener 21 variables X, ¿no? 21 futures, ¿no? Lo que se denomina futures. Determinar también el MAE y plotear el árbol. O sea, así como lo hemos ploteado, ¿no? También determinar las variables más importantes. ¿Ok? Bueno, esa es la pregunta 2, usar árboles. Y la pregunta 3, usar el dataset entero. Y también ahora vamos a usar un modelo de clasificación, pero ahora van a hacer la regresión logística. O sea, lo que hicimos la clase pasada. Para predecir la condición, o sea, igual que la anterior, ¿no? La variable condición es el target en función de solamente S9 y S11. Acá solamente yo les digo 2, ¿ya? Antes de hacer el modelo, ya es antes en realidad, ¿no? Es antes de hacer el modelo, balancear los datos. Ya tienen que hacer ese balanceo. Bueno, indicar los resultados en la matriz de confusión, como lo que les puse ahora último, y determinar el score usando el CAFO Cross Validation con un cross de 5. El entregable lo van a usar, lo van a colgar en la plataforma virtual. Yo en unos momentos voy a crear ahí el espacio. Y si no terminan hoy, ya lo pueden presentar hasta el 31 de mayo a las 23 máximo. ¿Ok? Yo te recomiendo que hoy día mismo cierres todo, ya cosa que tienes tu día libre, mañana descansa tranquilo. Igual yo voy a estar acá hasta las 7, ¿ya? Para resolverte dudas, ¿ya? O sea, si tienes alguna duda, me compartes tu pantalla y pues yo te ayudo como, en cierta forma, cómo resolver. De repente no te doy así la solución al 100%, pero te doy pues un 80 listo como para que, ¿no? Como que te doy el pase para que hagas el gol. ¿Ya? Entonces, si yo te recomiendo que aproveches este tiempo, ¿no? Que estoy acá, porque muchos cuando lo dejan para luego, pues, a veces me hacen preguntas en el transcurso de la semana y yo quizás estoy ocupado, no puedo responderles en ese momento, me demoro en responderles y la idea es pues que lo cierren ahora, ¿no? O sea, aprovechen el tiempo que estoy acá, ¿no? Este es el tiempo de ustedes para ustedes, ¿no? Así que yo les sugiero que aquí mismo me hagan todas las consultas, me compartan su pantalla, pues y les apoyo en ese sentido. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta con respecto a las preguntas? Las 3 preguntas que básicamente todo lo que hemos hecho en clase, ¿no? Pero con esta base de datos, con esta de aquí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Ya. Bueno, entonces voy a crear, bueno, será 2 grupos, ¿ya? Vamos a crear 2 grupos y es válido que trabajen en equipo. Le pueden compartir su pantalla, ¿ya? Les voy a dar permiso para que compartan pantalla. Y cosa que cuando alguien me pregunta algo, también pues el que me comparte la pantalla, pues puede aprovechar los demás en mirar y le puede servir a tu colega de mismo. Ok, voy acá a poner varios, pueden compartir pantalla para que alguien tome la batuta y comparta pantalla. Y vamos a generar grupos. Ok, vamos a generar grupos, 2 grupos, aquí.
y les voy a dar permiso para que comiencen, ¿ok? Cualquier duda, consulta, me llaman y yo entro a su sala, me comparten su pantalla y les voy dando las pautas, ¿ok? Listo. Suerte, estimados. Mucha suerte. Comenzamos.